Mi nombre es Joana García García y explicaré las bases fisiológicas del metabolismo de lipoproteínas. El colesterol en los humanos tiene dos fuentes, el endógeno, que es procedente de la síntesis de novo, y el exógeno proveniente de la dieta. El novo es el hígado. Entonces, se sintetiza por dos vías. El 90% del colesterol se localiza en las membranas celulares y solo el 7% circula en el plasma sanguíneo. Esta molécula tiene numerosas importantes funciones, entre las que podemos decir que regula directamente la función de la membrana celular, su fluidez, permeabilidad, modifica la actividad de receptores, proteínas, transportadores, canales iónicos y algunas enzimas que se anclan a ella. También es precursor de biomoléculas importantes como los ácidos biliares, que se sintetizan en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar para luego ser vertidos al intestino. Las hormonas esteroideas se derivan del colesterol y son sintetizadas por diversas glándulas con funciones específicas, como los progestágenos, los estrógenos, los andrógenos, los glucocorticoides, los mineralcorticoides y la vitamina D. El colesterol participa en la embriogénesis y la diferenciación celular, de tal forma que su carencia puede producir graves alteraciones, principalmente en el desarrollo del sistema nervioso central. Esto quiere decir que el colesterol es un constituyente fundamental en el organismo y, en virtud de su naturaleza hidrofóbica, necesita ser transportado en sangre por una serie de proteínas transportadoras denominadas lipoproteínas. Las lipoproteínas están compuestas por colesterol libre y fosfolípidos alrededor de un núcleo donde se alojan las sustancias hidrofóbicas, que son los esteres de colesterol y los triglicéridos, las cuales de esta forma se hacen solubles en plasma. Están basados en la separación por gradientes de densidad, y las lipoproteínas se clasifican en 5 tipos. Las apolipoproteínas están integradas en una lipoproteína que contiene fosfolípidos y están en un medio acuoso, en donde algunas partes son hidrosolubles y tienen colesterol libre y un núcleo graso compuesto por triglicéridos y por esteres de colesterol. Como decía, las lipoproteínas están clasificadas en 5: los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Las apolipoproteínas actúan como componentes de superficie de lipoproteínas y pueden servir como activadores e inhibidores de enzimas claves en el metabolismo lipídico, o como ligandos de receptores de membrana que promueven la unión y la captación de lipoproteínas. El origen del colesterol. ¿Qué es el colesterol? Es una grasa natural presente en las células del cuerpo que es necesaria para el funcionamiento del organismo. Se produce en el hígado y el resto llega por los aportes de alimentos que se consumen. Se dice que hay dos tipos de colesterol. Uno, HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad que se encargan de recoger la grasa en las venas y las llevan hacia el hígado. Y el colesterol LDL, que es malo, se acumula en las paredes de las venas y son las lipoproteínas de baja densidad. El colesterol, mediante la síntesis endógena, se deriva principalmente a partir de la acetil-CoA, siendo la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa la enzima limitante de la ruta biosintética y por ende el blanco de un grupo de fármacos hipolipermeantes conocidos como estatinas. Para que el colesterol sea absorbido, debe ser liberado de los triglicéridos y fosfolípidos de la dieta mediante la digestión de estos fosfolípidos.
Después debe ser transportado hasta la membrana en cepillo del enterocito en micelas formadas por ácidos biliares y fosfolípidos. El colesterol es captado por los enterocitos a través de dos mecanismos, que es la difusión pasiva por el gradiente de concentración, en donde el colesterol está libre de la fase acuosa intermicelar y tiene la capacidad de atravesar la membrana en el cepillo de los enterocitos por el gradiente de concentración y de esta manera ser absorbido. A medida que esto ocurre, el colesterol intramicelar se incorpora a la fase acuosa para de igual forma ser absorbido. Y la otra es la captación de colesterol mediante las proteínas. Existen proteínas transportadoras que son las ABC, que se encuentran en las membranas de los enterocitos y pueden controlar la cantidad de colesterol absorbido. Son transportadores de las membranas intestinales y forman un heterodímero capaz de verter fitosteroles y colesterol fuera del enterocito regulado, y de esta manera la absorción del colesterol, por lo cual resulta un atractivo terapéutico. Es importante destacar que se evidencian algunas transportadores específicos de colesterol, en donde la membrana del enterocito y su inhibición constituye el mecanismo de acción del ezetimibe. Cuando están dentro del enterocito, el colesterol junto con los ácidos grasos pasan al retículo endoplásmico, donde los ácidos grasos son utilizados como sustratos para la síntesis de triglicéridos mediante las aciltransferasas, y el colesterol se esterifica a través de la acilcoenzima A, el colesterol aciltransferasa, y después los triglicéridos como los esteres del colesterol son transferidos a las apolipoproteínas B48 mediante la proteína microsomal transportadora de triglicéridos. De esta forma se forman los kilomicrones inmaduros y son transportados en vesículas desde el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi, donde maduran y se les adicionan más triglicéridos para que después sean liberados a la circulación linfática y por fin alcancen la circulación sanguínea a través del ducto torácico. Sí. Existe un transporte de kilomicrones remanentes a los kilomicrones. Como podemos apreciar en la pantalla, el transporte de colesterol del hígado a los tejidos periféricos. Los kilomicrones están compuestos en mayor proporción por triglicéridos, el colesterol de la dieta y las apolipoproteínas APO48 es del 48%, de la ApoBeta 100. Constituye en condiciones normales la mayor parte del pool de triglicéridos postprandiales. Las ApoC2 presentes en los kilomicrones activan la enzima de lipoproteínas lipasa, que se encuentran en el endotelio de los capilares que se irrigan en el tejido adiposo y el músculo esquelético. Como consecuencia de este proceso se produce un cambio en la superficie de la lipoproteína que se acompaña por la transferencia de la mayor parte de las apolipoproteínas A y C a la HDL mediante la proteína de transferencia de los fosfolípidos, y de esta manera los kilomicrones se transforman en remanentes de kilomicrones que tienen mayor tamaño y mayor densidad. Los kilomicrones son muy grandes para atravesar el endotelio y formar células espumosas, pero los kilomicrones R sí pueden hacerlo y en consecuencia son considerados anterogénicos, por lo cual en la última década han adquirido mayor importancia y la determinación de la lipemia postprandial, ya que en condiciones de ayuna estas partículas no se encuentran en la circulación, que por su naturaleza heterogénica tienen influencia en el riesgo cardiovascular y los niveles de tiempo de permanencia del plasma dependen en gran medida del estado de sensibilidad insulínica de un paciente.
Por otra parte, el hepatocito sintetiza y secreta a la sangre de las VLDL, que son las que, además de tener una gran cantidad de triglicéridos de la síntesis endógena, transportan también al colesterol, tanto de la síntesis del hígado como el procedente de la dieta. Las IDL pueden seguir dos rutas, una de ellas es la captación por parte de los ERP en el hígado y otra es la transformación en LDL mediante un proceso que depende de la actividad de la lipasa hepática y de la transferencia del exceso de las apolipoproteínas a las HDL mediante las PLTP. Las LDL son de menor tamaño y mayor densidad que las IDL, contienen una sola polipoproteína, que es la ApoB100, y transportan principalmente colesterol esterificado. También transportan las 2/3 partes del colesterol que circula en el plasma y por ende constituyen las principales proveedoras de colesterol al hígado y además tejidos del organismo. El transporte de colesterol del hígado a los tejidos periféricos es en donde el plasma es rico en triglicéridos. Reciben esteres de colesterol por parte de las lipoproteínas mediante la acción de la proteína de transferencia de esteres de colesterol, produciendo una partícula de LDL de características especiales llamada LDL pequeña y densa o LDL tipo B, la cual es sumamente proaterogénica e inductiva de mayor disfunción endotelial que las LDL de densidad normal llamadas LDL tipo A. La captación de las LDL, hígado, células periféricas o gonadas ocurre gracias a los endocitos mediadas por un receptor específico de ApoB100 que se encuentra en la membrana celular. La endocitosis está mediada por receptores en donde se forman vesículas que se unen a los liposomas, donde se hidrolizan y se libera el colesterol para su utilización celular. Sin embargo, este proceso no es regulado en todas las células. Los macrófagos presentan un receptor conocido como Scavenger clase A, SRA, la cual reconoce a LDL acetiladas u oxidadas, y a diferencia del receptor de LDL, el SRA no es regulado por el colesterol intracelular, de modo que la acumulación masiva de colesterol en el interior del macrófago conlleva su transformación en células espumosas, las cuales constituyen el núcleo lipídico de la placa aterosclerótica. Las lipoproteínas están presentes en el plasma de forma natural y su concentración parece estar determinada genéticamente. En cuanto a su composición, es muy similar a las de LDL, aunque ligeramente más densas. En su superficie destacan las ApoB100 unidas a las ApoA a través de un puente disulfuro, lo cual le confiere la gran capacidad proaterogénica protrombótica dada su homología estructural con el plasminógeno. El transporte del reverso del colesterol, en donde las HDL constituyen una clase heterogénea ya que existen distintas subfracciones y estas lipoproteínas son las de menor tamaño y mayor densidad. La captación de los lípidos por parte de las HDL se produce por al menos dos mecanismos. 1. Mediante la captación selectiva de lípidos a través del SRBI y la captación de la partícula completa por receptores de ApoE o de ApoA1 y 2, o por el intermedio de la SET, que intercambian colesterol esterificado desde las HDL por triglicéridos de las LD, IDL y LDL. Estos esteres de colesterol transferidos al resto de las lipoproteínas son captados por el hígado mediante el receptor de LDL, mientras que
Los triglicéridos de HDL son hidrolizados por las LH y las LA, de modo que se libera una acción de ApoA1 que son pobres en lípidos. El movimiento del colesterol desde los tejidos periféricos al hígado mediante las HDL se denomina transporte reverso del colesterol, por lo cual las HDL son consideradas protectores para el proceso aterotrombótico, y esta capacidad radica principalmente en la expresión de ApoA1 en su superficie. El incremento del 1% de los niveles plasmáticos de HDL se corresponden con 2 a 3 de disminución en la bimortalidad cardiovascular. La diferencia de lo que ocurre con ApoB y el resto de las lipoproteínas no existe. Una equivalencia similar entre los niveles de HDL y ApoA1 es un hecho con el desarrollo de los fármacos inhibidores de las CTP, torcetrapib, los cuales lograron un aumento total con una disminución significativa de LDL y ApoB100, pero al contrario de lo que se esperaba, produjeron un incremento en las cifras de presión arterial, así como una mayor incidencia de eventos cardiovasculares adversos posiblemente asociados a una HDL disfuncional. La funcionalidad de las HDL es que en la actualidad se han propuesto como mejor predictores de riesgo cardiovascular. La medición de la funcionalidad de las HDL en lugar de la determinación de sus niveles plasmáticos, pues su funcionalidad se mide a través de su habilidad para extraer colesterol de los macrófagos, es decir, mediante la capacidad de producir eflujo de colesterol. En 2 estudios recientemente publicados se encontró que la capacidad de eflujo de colesterol es inversamente proporcional al riesgo de enfermedad cardiovascular. La funcionalidad de HDL es más importante que sus niveles en plasma. Se hicieron estudios en Italia en donde algunos individuos compartían un curioso perfil lipídico que se caracterizaba por concentraciones plasmáticas bajas de HDL y ApoA1, y sus niveles estaban elevados en cuanto a sus triglicéridos, pero al contrario de lo que se habría de esperar, presentaban una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares. Se identificó que este fenómeno se debía a una mutación en la sustitución de arginina por cisteína en la posición 173 en la proteína asociada al gen de ApoA1, lo que conduce a una polipoproteína mucho más funcional que la ApoA1 salvaje. Aunque estos resultados no fueron prometedores, necesitan confirmarse por estudios clínicos con muchos pacientes que evalúen puntos finales duros y cardiovasculares. Por último, la fisiología del metabolismo de las lipoproteínas es compleja, y las investigaciones de este campo ofrecen cada día nuevas perspectivas y blancos terapéuticos potenciales que permitirán combatir el mayor flagelo que enfrenta la humanidad, la enfermedad vascular aterosclerótica. Gracias.